La reforma a la educación ocupó también un lugar importante en el discurso presidencial de este 21 de mayo. Para analizar los principales puntos nos acompaña a esta hora el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, Gregory Elacqua. Gregory, muchas gracias por estar con nosotros para conversar de estos anuncios en materia de educación que no solamente ayer, sino que durante la semana realizó el gobierno y la presidenta Bachelet. Muchas gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta es si en el marco general ¿te han gustado las propuestas que se han realizado en materia de educación para terminar con el lucro, la segregación y la selección? Yo creo que esa es una propuesta fundamental para sentar las bases para poder avanzar en las reformas pro calidad que vienen en el segundo semestre. La carrera docente, fortalecimiento de educación pública sobre todo. Yo creo que estas tres reformas son fundamentales, son correcciones en realidad que había que hacer al sistema educacional chileno para que sea consistente con estándares de calidad que tienen otros sistemas de educación mixta, como tenemos en Chile, de buen rendimiento. Los detractores a estas medidas y los críticos han dicho que aquí se ha hablado de quién pone los recursos, pero no se ha hablado de la calidad de la educación y que eso más bien se va a hablar el segundo semestre cuando se hable del proyecto de la carrera docente, que tal vez se podrían haber invertido los anuncios. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo. Yo creo que estas medidas efectivamente afectan la calidad de educación. O sea, la selección de las escuelas, por ejemplo, permitir que las escuelas seleccionen alumnos perjudica la calidad, porque las escuelas, en vez de enfocar en mejorar sus procesos educativos, van a enfocar en seleccionar los mejores alumnos, lo cual perjudica la calidad y aumenta la segregación escolar y la cohesión social del sistema educacional. Así que yo creo, no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que estas reformas, estas medidas son necesarias para poder avanzar en el segundo semestre en las reformas pro calidad como la carrera docente y fortalecimiento de educación pública. Pero para muchos padres que están aportando actualmente a la educación de sus hijos y que les gusta aportar porque se sienten partícipes, sienten que el que no aporta o el que no paga no puede exigir. Y en esa materia dicen, ¿qué calidad voy a exigir yo ahora si no voy a aportar nada? O sea, el Estado, primero es importante reconocer que el Estado ahora tenemos un sistema de aseguramiento de calidad. El Estado exige calidad y las familias también exigen calidad porque pueden cambiar sus hijos de colegio si no están conformes con la calidad. Ahora, con el copago no existe ninguna evidencia que este aporte privado de las familias, que las escuelas estén invirtiéndolo en calidad. O sea, no hay evidencia que el copago ha generado mejor calidad en el sistema escolar. Eso me gustaría conversarlo contigo porque tú has realizado estudios efectivos de comparativos. En el fondo, si la calidad de la educación es mejor en los colegios con copago o en los colegios que no tienen copago. No existe ninguna evidencia que es mejor que en los colegios con copago, manteniendo todo lo demás constante. Es decir, dicho de otra forma, los colegios con copago no están necesariamente invirtiendo el copago que reciben de las familias en mejorar la calidad. Y no existe una evidencia sobre esto. Pero hay colegios que sí lo han hecho y que tienen resultados altísimos. Por supuesto, pero en promedio lo que nos importa en las políticas públicas, cuando tú corriges por el origen socioeconómico de los estudiantes, los colegios con copago no tienen mejores resultados que los colegios que no tienen copago. ¿Y qué están pagando los padres? Eso es una buena pregunta. Yo creo que los padres perciben que están pagando una mejor calidad, pero en realidad no lo están muchas veces, según la evidencia. Pero también están pagando un poco promoción social, porque una persona que vive en una determinada comuna, a lo mejor si va a otra donde el nivel socioeconómico es mejor y puede aportar, siente que le está dando a su hijo un mejor entorno social. O sea, es importante decir que estas reformas que prohíbe la selección, que prohíbe el copago, esos van a dar a las familias más opciones para poder elegir, no menos opciones. O sea, las familias pero igual por ejemplo, van a poder... se va a restringir por el lugar donde habitan. O sea, las personas van a tener más posibilidades de ser aceptados en un colegio cerca del lugar donde uno vive. Sí, pero las familias igual van a poder elegir, igual que eligen ahora, distintos proyectos educativos, incluso como van a bajar las barreras de elección. Hoy en día muchas familias enfrentan barreras de selección, entrevistas engorrosas, pruebas de admisión, incluso juegos infantiles a niños de 3 años y medio, que generan mucho estrés para las familias. Ya van a prohibir esto y las familias van a tener más tranquilidad de poder postular al colegio, a los proyectos educativos que son mejores para sus hijos.
Porque otra de las críticas, Gregory, es que se restringe, es precisamente esa, que se le restringe a los papás la posibilidad de elegir el colegio para sus hijos y el proyecto educativo, que se les está imponiendo un determinado proyecto y que en el fondo lo que se está haciendo es estatizar la educación. Sí. Hay una campaña de desinformación que cuesta entender, en realidad, que se va a eliminar los colegios particulares subvencionados, que el Estado va a elegir los colegios para las familias. Al contrario, si uno lee en detalle cuáles son las reformas, la reforma que prohíbe la selección, por ejemplo, significa para las familias en la práctica que ellos van a poder elegir y no ser seleccionado por las escuelas. Van a poder ellos elegir cuáles son los colegios, cuáles son los proyectos educativos que son mejores para sus hijos. O sea, va a fomentar más la libertad de elección por parte de las familias. Entonces no va a eliminar, va a seguir existiendo colegios confesionales, proyectos educativos diversos, públicos, privados. Ahora sí van a tener que ser gradualmente sin fines de lucro. Ahora, quiero mencionar que estas tres reformas, fin del copago, fin de selección y fin del lucro, son consistentes con otros sistemas de buen rendimiento mixto. Holanda, Bélgica, varios distritos escolares en los Estados Unidos, Nueva Zelanda, entre otros, que tienen sistemas mixtos, sin fines de lucro, gratuitos, y sin selección. Ahora, esto también podría llevar a que algunos sostenedores decidan finalmente, más que terminar el colegio, hacerlo definitivamente particular. Puede que ocurra en algunos casos, pero dudo que masivamente los colegios con financiamiento compartido van a cambiar a pagados. Siempre hemos tenido unos 6, 7, 8% de alumnos en el sector pagado, como en otros países. En general es menos de 10% de alumnos que pueden pagar 150, 200, 300 o más mil pesos mensuales. Entonces dudo que haya realmente un mercado educacional de un sector pagado muy grande que en el final cobra más de 150 mil pesos. La reforma, básicamente lo que la reforma propone es ir aumentando los recursos vía una subvención escolar preferencial ampliada, vía una asignación o una subvención por gratuidad y gradualmente aumentando la subvención basal y las familias van a tener que pagar menos. Y eso es consistente de nuevo con otros sistemas de buen rendimiento. Gregory, de acuerdo a los estudios que ustedes han hecho, ¿cuánto cuesta dar una educación de calidad a un niño? Sí, claramente en Chile estamos muy bajo. Gastamos un cuarto de lo que gasta países, un tercio de lo que gastan países en OECD. Entonces, sin duda tenemos que avanzar muchísimo más en aumentar la subvención general. Porque la subvención es de 84 mil pesos, 84, 86 es el tope. Ahora, eso es la subvención, lo que da el copago, la subvención es más alta. Claro. ¿Cuánto es lo que está hoy día el Estado poniendo por cada alumno que está educando? Es que depende. La subvención basal es como 60,000, más la subvención escolar preferencial es otro 40,000 para los alumnos que son definidos como prioritarios por el Ministerio de Educación. Pero esto igual no sigue siendo suficiente. Si miramos los países con quienes queremos comparar, gastan 2, 3, 4 veces más de lo que gastamos en Chile en la subvención. Entonces yo creo que también es importante reconocer que hay parte de la reforma tributaria, se ha dicho, se va a invertir en educación. Yo creo que eso es muy positivo. También una medida pro calidad. Pero para llegar al mismo nivel que estamos teniendo ahora, o sea, para que en vez de que la plata la pongan los papás, lo ponga el Estado. El problema es que la plata que pone el Estado, y así hay estudios, nosotros y otros estudios sobre la ley de subvención escolar preferencial, que recursos adicionales para las escuelas, pero amarradas a calidad, a acciones pro calidad. Y esos estudios indican que la ley CEP ha generado un impacto importante en calidad y equidad. Entonces, estos nuevos recursos también serían amarrados a calidad. El problema con los recursos privados es que la evidencia indica que no van a calidad, no están siendo invertidos por los sostenedores en medidas pro calidad como los recursos estatales. Lo que yo te quiero preguntar es que, claro, el Estado va a invertir, va a terminar el copago, lo va a poner el Estado, pero aún así vamos a quedar al debe, porque va a llegar a la cantidad de dinero que se está invirtiendo ahora, pero tú dices que se debería invertir
3, 4 veces más para llegar a una educación de calidad comparable con los países con los que nos queremos comparar. Tenemos que avanzar, así, seguir aumentando la subvención. Entonces ni siquiera con esta reforma tributaria vamos a quedar a un nivel de país hombre. Chile es uno de los países que más ha avanzado en calidad en el mundo, en calidad y equidad. Pero en América Latina somos los últimos. No somos los primeros, pero claro. Los últimos de la OCDE. En la OCDE estamos en el cuartil más bajo, entonces todavía falta mucho que avanzar para llegar a los países con quien queremos comparar. Holanda, Bélgica, que tienen sistemas mixtos de alta calidad donde las familias eligen las escuelas públicas y privadas, pero hay equidad en términos de la calidad de educación ofrecida. Entonces, en ese sentido, eso sí es importante. Con el copago no está amarrado a acciones de calidad. Entonces, si hay un aumento en la subvención, este aumento sí vamos a saber que está amarrado a acciones de calidad como ha sido la ley CEP, que ha sido una de las políticas públicas mejor evaluadas en términos de aumentar los resultados y la calidad que van a recibir. En Estados Unidos, un colegio público de un barrio es muy distinto a un colegio público de otro. De hecho, cuando alguien se va a vivir a Estados Unidos y te dicen, si tú quieres educar a tu hijo en un colegio público, asegúrate de estar en un buen barrio. Exactamente. Incluso los precios de la vivienda son correlacionados con la calidad de la escuela. ¿Qué garantía hay para que eso no pase en Chile? No, porque eso no va a pasar en Chile, porque las familias igual van a seguir teniendo, como históricamente han tenido, opciones entre elegir una escuela pública y distintas escuelas particulares subvencionadas en el barrio y afuera del barrio. En eso no va a cambiar. En Chile, no van a lo que pasa en los Estados Unidos y otros países es asignan la familia a una escuela según su lugar de residencia, la escuela pública más cercana, y si los barrios son segregados, las escuelas van a ser segregadas. En Chile no se ha propuesto esto, se mantiene la elección, le da a las familias más opciones, bajan las barreras de copago y de selección por parte de las escuelas, y las familias ahora van a poder elegir las escuelas, las mejores escuelas que ellos perciben que son para sus hijos. Gregory, también hay temor dentro de los propios sostenedores si van a ser capaces de continuar manteniendo un colegio con el sistema actual, con el sistema que se propone. ¿Hay alguna manera concreta de tranquilizar a los sostenedores? Muchos de los sostenedores hoy en día con fines de lucro, según los estudios, más de 80% son pequeños sostenedores que tienen pequeños colegios. Muchos de ellos son profesores con 300, 400, 500 alumnos. Sí, yo creo que la mayoría de estos sostenedores no ganan grandes lucros en la educación. Ellos básicamente pagan sus sueldos. Y yo creo que la gran mayoría de los sostenedores, según mis propios cálculos, van a adoptar la nueva modalidad de sin fines de lucro sin problema. Por cierto, puede ser un grupo pequeño de sostenedores que realmente están lucrando mucho en la educación, que deciden salir del sistema. Pero yo creo que la gran mayoría de los sostenedores van a adoptar la nueva modalidad sin fines de lucro, que de nuevo es la modalidad que utilizan los países con sistemas educacionales mixtos de buen rendimiento. ¿Qué te parece lo que dijo ayer acá la ex ministra Yasna Proboste de que, bueno, hoy día lo morigeraron un poco, de que no alguien que quiere abrir un establecimiento hoy va a tener mayores restricciones a lo que tenía antes? Va a tener, derechamente, va a tener que ser sin fines de lucro. Pero a partir de hoy. A partir de hoy yo escuché esto, pero no estoy seguro si eso es una propuesta formal del gobierno. Habría que ver el proyecto de ley que van a ingresar. Pero lo que sí van a tener que ser sin fines de lucro y van a tener que ser sin copago. Ahora, se han discutido propuestas de elevar las barreras o los estándares de calidad que se exige para ser un sostenedor y para abrir un colegio. Esto sería también consistente con lo que hacen en otros países, donde exigen que un sostenedor tiene experiencia en educación, tiene conocimiento en educación, que va a invertir sus recursos en la calidad del establecimiento. Eso es también consistente con lo que hacen en otros países. En Chile las barreras de entrada para un sostenedor son de los más bajos en el mundo. Gregory, ¿qué te parecen las críticas por parte del movimiento estudiantil a estos proyectos?
O sea, yo creo que hay que tomarlo el papel del movimiento estudiantil siempre es empujar más la frontera, más allá de lo que se propone. Yo creo que es importante reconocer, tan como ha dicho Camila Vallejo, Giorgio Jackson y otros, que eso es un tremendo avance. Esos son temas, yo también como académico llevamos muchos años estudiando y proponiendo algunos de estos temas. Hace algunos años ni siquiera se podía hablar de terminar con la selección de verdad, con terminar con el copago, con eliminar el lucro del sistema. Esos son temas que salieron del movimiento estudiantil de 2011-2012 y ahora están siendo discutidos en el Congreso. Entonces yo creo que esos son tremendos avances, pero ahora el papel del movimiento estudiantil es siempre empujar un poquito más la frontera. Lo que ellos están proponiendo es, entiendo yo, es eliminar la subvención. Yo creo que eso no es una propuesta en la mesa actualmente, seguro entiendo yo. Gregorio Lacua, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en CNN conversando y analizando estas propuestas en materia de educación. Le agradecemos. Él es director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias. Gracias a ti.